Soy Alex Arroyo y ese es tu programa sobre desarrollo personal y profesional. Esto es Las Leyes del Éxito. Las Leyes del Éxito, un programa destinado al desarrollo personal y profesional, dirigido y presentado por Alex Arroyo. Debido también a las preguntas que me habéis estado haciendo estos últimos días en el correo electrónico, y como también me habéis animado a seguir en esta línea de ir contestando las preguntas que he ido recibiendo, vamos a destinar también el espacio de hoy a contestar una serie de cuestiones que de forma general creo que pueden dar respuesta a muchos interrogantes que muchos de vosotros podéis tener en el día de hoy. Son preguntas concretas, pero como os digo, de forma general creo que muchas personas podéis veros también identificadas. La primera consulta que quiero hacer referencia en el día de hoy me la hace Montse Rius, me escribe desde Valencia, en España, y me dice: Alex, sigo desde hace tiempo tu blog e intento poner en práctica todas las recomendaciones que das, pero me cuesta mucho con la meditación. ¿Cómo puedo perfeccionarla y qué duración aconsejas para meditar? Monse, con la meditación, igual que con todas las prácticas de la vida, la práctica hace el maestro. O sea, cuanto más practiques, más experta serás y más fácil te será poder realizarla desde un estado de tranquilidad, de calma y de paz, que en sí es lo que buscamos con la meditación, ¿no? Como siempre digo, la meditación supone hacer un alto en el camino, un parón a ese ajetreo, no solo de acciones en lo externo, en lo físico, sino también a nivel mental. La meditación supone aquietar tu parloteo, tu diálogo interno, tu diálogo mental, para tranquilizarte, para calmarte, y después de 15-20 minutos de meditación, si lo haces de forma asidua, de forma continuada, vas a notar un equilibrio y una quietud mucho mayor en tu vida para poder tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Las decisiones que te lleven a un punto de bienestar en tu experiencia práctica. ¿Qué duración aconsejas? Pues es lo que te comentaba. Creo que inicialmente, si haces una meditación diaria, y te aconsejo que la hagas siempre a la misma hora, porque somos animales de costumbres y el cuerpo se adapta muchísimo mejor, el cuerpo y la mente, a hacerlo en una programación siempre concreta. Si dices las 8 de la mañana, pues las 8 de la mañana, pero que sea cada día. Y 15-20 minutitos ya te ayudarán a ese punto de equilibrio. Es normal, y aunque no me lo indicas en el correo, entiendo que es lo que te puede estar pasando, que las primeras veces no puedas detener ese flujo continuo de imágenes que llegan a tu mente, y eso pues puede hacer que te pongas a veces nervioso, ¿no? Muchas veces personas me dicen: oye, es que consigo el efecto contrario de lo que quiero en la meditación. Hago meditación para estar tranquilo y todavía me pongo más nervioso porque me doy cuenta de que no puedo controlar mi estado mental. Bueno, eso es lógico, pero para eso sirve la meditación, para tomar conciencia. Y verás que de una forma gradual, con el paso del tiempo, vas a poder ir controlando muchísimo mejor. No te marques un objetivo demasiado ambicioso al inicio, sino simplemente disfruta con ella, que te permita ser un reencuentro contigo misma en esos 15 o 20 minutitos de paz interior, y a seguir practicando, que no hay otro camino para poder perfeccionarte. Otra cuestión me la envía Alfonso Caro desde Bogotá, en Colombia, y me dice: Alex, estoy firmemente convencido de los beneficios de las afirmaciones y las visualizaciones para transformar nuestra vida, pero desde que las estoy practicando a menudo soy consciente de que me estoy enfocando mentalmente en cosas que no van en dirección a lograr mis propósitos. ¿Cómo puedo hacer para estar más focalizado? Alfonso, pues precisamente las visualizaciones y las afirmaciones, como elevan tu estado de conciencia, sirven precisamente para eso, para que te des cuenta, para que tomes conciencia que anteriormente no lo estabas haciendo. Y sí que puede haber, como le comentaba anteriormente a Monse, que en ese punto de transición te sientas temporalmente frustrado porque no estás alcanzando lo que deseas conseguir. Pero tienes que pensar que estás en una fase mucho más avanzada a lo que podías estar previamente. Y ese estado de lucidez precisamente te está aportando la visión de dónde estás ahora y de dónde vas a estar en el futuro. Si eres consciente de que no te estás enfocando, como me dices, ¿no? Mentalmente en tus propósitos, la visualización y la afirmación puedes tener una perfecta guía para orientarte y para guiarte hacia donde sí quieres dirigirte. Como siempre digo, los mejores indicadores que vamos a tener son siempre las emociones. Si aquello que estás desarrollando, Alfonso, te está haciendo sentir bien, eso es un indicador de que vas en la dirección correcta, de que estás actuando desde el ser y en esa dirección tienes que profundizar.
Todo lo que implique lucha, confrontación, malestar, sacrificio, va a ser un indicador de que estás yendo en dirección contraria a tus propósitos. Sigue practicando con afirmaciones y visualizaciones, hazlo de la forma correcta y vas a ir viendo cómo de una forma progresiva vas a estar más focalizado sin lugar a dudas. Otra cuestión me la envía Elvira Sánchez desde Miami, en Estados Unidos. Quería preguntarte sobre cómo tratar con las emociones, porque en alguno de tus artículos hablas de cómo transmutar sentimientos negativos o tóxicos, pero en cambio otros también dices que no debemos reprimirlos. No acabo de entender cómo es posible conjugar las dos cosas. Bueno, Elvira, esto a veces es una confusión que suele ser habitual en muchas personas, ¿no? Puede existir como cierta paradoja. No debo enfocarme en emociones, como tú bien dices, tóxicas o negativas, pero tampoco debo reprimirlas. ¿Cómo se entiende esto, no? Bueno, debemos entender que hay una escala de sentimientos, una escala de emociones, ¿no? Desde la que nos aportan un bienestar absoluto a un malestar también en grado sumo, ¿no? Igual que existe en el mismo polo tenemos la emoción o el sentimiento del amor y el sentimiento del odio, ¿no? ¿Cómo pasamos de un extremo al otro? ¿Cómo podemos ir deslizando en esta escala? Bueno, lo que está clarísimo, Elvira, es que cualquier emoción de las llamadas tóxicas o negativas, si son reprimidas, es una energía que se queda en tu interior. Y tarde o temprano buscará manifestarse. ¿Y sabes cómo normalmente notamos esa manifestación si no prestamos atención? Pues desgraciadamente a través de las enfermedades. Acaban tomando forma en el cuerpo físico a través de las enfermedades. Y ahí sí que no te va a quedar otra que prestar atención. Por eso, como bien dices, digo siempre de no reprimir las emociones, por supuesto. Sobre todo las emociones que están causando emociones, por ejemplo, miedo, emociones de rabia, emociones de frustración. Debes expresar lo que estás sintiendo en ese momento, porque el no hacerlo está suponiendo una represión que, como te digo, finalmente causará más perjuicio que el no mostrarlas. Lo que no debemos hacer, si no deseas estar en ese estado de una forma permanente, es no persistir en las emociones negativas, que es muy diferente de reprimirlas. Espero se entienda este concepto. El persistir en las emociones negativas es lo que nos causa el malestar. Entonces, si por ejemplo, voy a ponerte un sencillo ejemplo, si a día de hoy estás en una emoción negativa, como puede ser la frustración o la rabia, puedes expresarla en un momento dado para liberarla, pero gradualmente y paulatinamente ir enfocándote en emociones que te van a aportar un mayor bienestar. Obviamente no vas a estar, si estás en frustración, no vas a estar en alegría ni en positividad de un momento para otro, esto es obvio, pero sí de una forma paulatina poder enfocarte mentalmente a través de afirmaciones, a través de visualizaciones, en conceptos que gradualmente te van acercando un poquito más al bienestar, o a la quietud, o a la plenitud, o a la alegría. Y vas a ir viendo cómo de forma paulatina vas a poder ir transmutando esas emociones hasta llegar a un equilibrio interno. Y esto también es una cuestión de práctica, como todo en la vida. Yo te preguntaría, la mayor parte del tiempo, ¿qué emociones estás sosteniendo? ¿Estás enfocada en emociones de bienestar o estás enfocada en emociones de carencia, de limitación, de negatividad? Es una buena pregunta para plantearte en tu día a día. Seguimos con otra pregunta, me la hace desde Santiago de Chile Antonio Siles y me dice, me gustaría saber tu opinión sobre la educación financiera, que está tan de moda, porque conozco ricos que no la tienen y a mucha gente que está siempre formándose, pero nunca tienen un peso. Antonio, me río porque es un planteamiento muy acertado el que me haces, ¿no? Yo también conozco muchísimas personas en esta tesitura que me planteas. ¿Quiero decir con ello que la educación financiera no sea algo importante? No, por supuesto que lo es, pero hay una parte que para mí es muchísimo más importante que la educación financiera, que es la educación de la esfera interna, porque la educación financiera no dejan de ser conocimientos. Y los conocimientos, como siempre digo, al igual que las habilidades, al igual que las acciones, están siempre en la esfera externa. Y nos olvidamos siempre de la esfera interna, que son lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Pensamientos y sentimientos y emociones. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y te aseguro que la inmensa mayoría de personas que sí que tienen muy bien trabajada la parte financiera, la parte económica, en la esfera interna pueden ser maestros. A lo mejor no tienen conocimientos académicos, no tienen unos conocimientos
importantes en materias específicas sobre finanzas o sobre dinero, pero te aseguro que las emociones y la parte mental la suelen tener bien trabajada. Al menos tienen muy claros cuáles son sus valores y van derechos a conseguir sus objetivos. Esa es una parte también muy importante a trabajar y que muy pocas personas trabajan, ¿no? Hay personas que se enfocan continuamente en adquirir conocimientos a través de asistir continuamente a cursos, pero no aplican esos conocimientos, como antes hablábamos, Jordi, y aunque tengan esos conocimientos y los intenten aplicar, si previamente no han limpiado todas las zarzas que hay, toda la maleza que hay en el campo emocional y en el campo mental, esos conocimientos, Antonio, no suelen dar resultados. O sea, tan importante es trabajar la faceta externa, como bien me dices, la educación financiera forma parte de esta faceta externa, pero también lo es muchísimo más importante este trabajo interior en la faceta mental y emocional que tantísimas veces, Antonio, olvidamos. Si conjugas las dos facetas, pues es ideal, ¿no? Por un lado, la formación financiera y también esta faceta interna de trabajar tu parte mental y emocional, que estén en consonancia ambas a conseguir los propósitos que estás persiguiendo. La siguiente pregunta me la hace Elisa Puig, desde Barcelona. Me dice, he leído en tu blog sobre las inversiones Forex y tengo muy mala experiencia con ellas. ¿Es algo que tú recomiendas? Elisa, si sigues habitualmente el programa y también mi blog, sabes que no suelo hacer recomendaciones de una forma genérica, ¿no? Porque siempre todas las recomendaciones que hago las suelo hacer en consulta personal o en las formaciones, siempre teniendo en cuenta la perspectiva, la óptica, los conocimientos y los fines que cada persona persigue. Soy poco amigo de dar recomendaciones de una forma genérica, pero te diría que yo personalmente es un campo en el que estoy invirtiendo, el mercado Forex, pero como todo en la vida es un campo que debe conocerse. Desgraciadamente, como también decíamos la semana pasada, a raíz de una pregunta de otro amigo, me preguntaba que también está pasando en el campo de las inversiones y en el campo del network marketing, que está habiendo muchísimo movimiento también desde que Internet ha estallado en este campo y se ha profundizado mucho, y desgraciadamente, como en todos los campos, también es un caldo de cultivo para personas desaprensivas. Entonces, profundiza siempre que llegue una información de tema financiero a tus manos, investiga, fórmate, adquiere, como me decía también Antonio, formación financiera, investiga. Y te aseguro que hay muy buenos profesionales trabajando en el mercado Forex, igual que en el mercado bursátil o en cualquier otro campo. Pero debes saber quién hay detrás de toda inversión, cuál es su credibilidad, cuál es su experiencia y fundamentalmente si tiene resultados positivos. Pide siempre el histórico, es algo que yo suelo hacer siempre cuando me meto en una inversión. Si te vas a meter en un proyecto, las opciones de poder ganar, como antes me decía Jordi que el neuromarketing analizaba, a veces puede ser del 50%. Si tienes un análisis histórico sobre ya rentabilidades pasadas, obviamente no garantizan rentabilidades futuras, pero vas a tener una guía. Y en el mercado Forex hay muchísimos profesionales que pueden acreditar experiencias exitosas. Búscalos. No todas las experiencias son desagradables con el mercado Forex. Desde mi experiencia te puedo comentar que las he tenido positivas y también las he tenido negativas, como suelen ocurrir en todos los campos en la línea de inversión, ¿no? A veces para ganar también tienes que tener experiencias negativas en las cuales poder profundizar un poquito más y saber si realmente es una opción de inversión válida para ti o no lo es. Vamos con la primera pregunta. Me la remite Fermín González desde Murcia, aquí en España. Y me dice Fermín que estoy planteándome iniciar un negocio por Internet, pero las estadísticas de éxito me echan para atrás. ¿No es necesario tener miles de visitas mensuales para que una web pueda rentabilizarse? Bueno, Fermín, en primer lugar te aconsejo, te recomiendo que te mires el espacio de creo que hace dos semanas que tuvimos un caso de éxito en la red de la empresa Vueling, en el cual hablaba cuál era su método, su estrategia, su plan de negocio para llegar al volumen de visitas que tienen a día de hoy, ¿no? Y también en mi blog tienes infinidad de artículos en los que hablo de una forma más específica de ello. Pero voy a darte respuesta de una forma general y voy a ponerte mi propio caso, ¿no? A la pregunta tan directa tuya, ¿no es necesario tener miles de visitas mensuales para rentabilizar la web? Te diría que no.
Te diría que no es una condición sine qua non para que una web pueda rentabilizarse o, como decimos técnicamente, monetizarse y que pueda ser rentable, incluso hasta el punto de llegar a ser tu propia actividad y poder vivir incluso de los ingresos que genere esta web, ¿no? De hecho, te diría que en el mercado hay infinidad de webs e infinidad de blogs que están obteniendo miles de visitas mensuales y no están monetizando, no están convirtiendo ese tráfico en clientes. Es decir, el hecho por sí solo de que una web tenga miles de visitas mensuales no significa que puedas tener un beneficio económico de ella. Por el contrario, hay también infinidad de webs que no podíamos considerar que en principio que puede ser un negocio exitoso porque el volumen de tráfico no es relevante, pero sí que están consiguiendo monetizar y transformar gran parte de esas visitas en clientes y por tanto obtener un negocio lucrativo del cual pueden incluso vivir los propietarios de estos webs, ¿no? La clave, como siempre digo, en el tema online, no deja de ser un negocio aunque estés operando en la red. Estamos hablando de un negocio y tienes que adaptarte en los mismos sistemas de marketing, planificación, organización, que si tuvieras un negocio a puerta de calle, un negocio en el cual requiere abrir la persiana. Muchas veces esto lo olvidamos en los negocios online. Pero la clave fundamental a tu pregunta tan directa es de si tienes que obtener ese número importante de transformarlo en visitas, en miles de visitas mensuales, te diría obviamente que no. Una de las claves es encontrar tu nicho de mercado. Si encuentras un nicho de mercado al cual estás dando una solución y estás prestando realmente soluciones a la demanda que tu clientela te plantea, y puedes dar buena respuesta a ello, no es necesario que tengas miles de visitas mensuales. De hecho, en la red puedes encontrar infinidad de páginas que están monetizando, que están obteniendo buenos resultados y que no pasan apenas de las 500 o 1000 visitas mensuales y son negocios, son webs que están dando muy buenos resultados económicos a sus propietarios. Es cuestión de que investigues y, como te digo, encontrar un nicho de mercado que no esté demasiado explotado o un nicho de mercado que, a pesar de que esté explotado, puedas encontrar la forma de brindar soluciones, porque no siempre estos nichos están atendidos de la forma correcta y dando soluciones reales a las personas que están inmersos en ellos. La siguiente pregunta me la hace Olga Cubero, me escribe desde Mendoza, en Argentina, y me dice: Alex, estoy vendiendo online, pero tengo muy poco tráfico y mis campañas de email marketing no son demasiado exitosas. Además, solo un 15% de mis suscriptores abren los correos. ¿Qué puede estar fallando? Olga, te contesto igual que anteriormente le decía a Fermín. Dedicamos también un programa completo a hablar del email marketing. Tuvimos a Raquel Herrera, responsable de Benmark España, donde dio un repaso muy profundo a todas las cuestiones que pueden estar fallando cuando una campaña de email marketing, como tú comentas, no está siendo la adecuada. De entrada, te diría que ya veo un dato que es significativo, porque me indicas que tienes un 15% de apertura, con lo cual es un ratio relativamente bajo. Dicen los expertos que todo lo que pueda estar inferior al 20% puede considerarse como una campaña no exitosa en cuanto al ratio de apertura. Entonces, plantéate seriamente si te estás dirigiendo al target correcto y si tus contenidos están siendo lo suficientemente atractivos para despertar el deseo en tus lectores a leer los correos cada vez que los envíes. Plantéate también cuestiones como el título que estás utilizando, el mensaje, lo que técnicamente llamamos el asunto del correo, que sea lo suficientemente atractivo, y recuerda que siempre títulos cortos van a motivar mucho más una respuesta de apertura que no títulos o nombres de mensaje suficientemente largos, ¿no? Son algunas de las claves para poder aumentar la tasa de apertura, ¿no? En cuanto a lo que tengas poco tráfico, obviamente tampoco me detallas cuánto tiempo llevas operando con tu negocio online, pero el poco tráfico también puede deberse que llevas poco tiempo en la red. No sé cuánto tiempo estás operativa, y también no sé con qué frecuencia estás actualizando los contenidos. No sé si estás trabajando el tema del SEO, el posicionamiento en buscadores. Influyen muchos factores, Olga, pero de entrada te diría que lo que depende única y exclusivamente de ti para potenciar de una forma rápida y relativamente sencilla es apostar por el contenido, no dejar la página muerta,
sino ir incrementando contenido, obviamente de calidad, con el cual tu público objetivo pueda estar permanentemente en contacto con el servicio que estás ofreciendo, ¿no? Profundiza un poquito más en el tema del email marketing, porque ahí seguro que tienes un campo por explorar tremendo, ¿no? Y si estás en este ratio del 15%, obviamente hay muchísimo margen de mejora. La siguiente cuestión me la plantea Susana Moral, me escribe desde Figueras, en Girona, aquí en España, y me dice: asistí a un taller tuyo sobre ventas y me ayudó a romper muchas barreras y prejuicios, pero sigo estancada en el aspecto de la comunicación para ser más efectiva con los clientes. ¿Qué puedo hacer? Susana, hay diversos aspectos. En primer lugar, me alegro que estés satisfecha y que te haya ayudado a romper las barreras y prejuicios, porque ciertamente el campo de el marketing en general y en especial las ventas suele ser una piedra de toque muy importante para muchas personas que tienen muchísimos prejuicios, y como habrás observado, si estás con una buena orientación, vender no es tan complicado si sabes cómo. Tampoco me detallas de una forma muy específica cuál es el problema que tienes. Me dices que estás estancada en el aspecto de la comunicación, y obviamente es donde suelen fallar la mayoría de comerciales cuando se ponen en la tesitura de comercializar sus productos, ¿no? Entiendo que pueda ser en la parte del one-to-one con los clientes, porque una cosa es vender a través del marketing que puedes hacer online, y otra cosa es sentarte con una persona o un grupo de personas a explicar tu producto o servicio y a motivarlos para impulsarlos a la decisión de compra, ¿no? No sé si conoces mi taller de los perfiles psicológicos. Voy a hacerte un breve esbozo, porque aparte creo que puede ser un tema de interés general, porque muchas veces, como tú me indicas, me dices: estoy fallando en comunicación, pero confundimos lo que es informar o hablar con comunicar. Para que haya realmente una comunicación verdadera, tiene que haber una interactuación entre tú y el interlocutor, y esto muy pocas veces se produce en la mayoría de conversaciones de venta. Voy a explicártelo de una forma muy sencilla. Yo a este concepto le llamo en psicología de ventas la teoría de los 3 mis, y te voy a explicar el por qué. Hoy he tenido un ejemplo de ello, porque estaba hablando con una directora de recursos humanos y me comentaba que tampoco estaban creciendo en su empresa, y es muy sencillo observar este comportamiento en la mayoría de los vendedores. Piensa que la inmensa mayoría de las empresas forman a los comerciales, a los vendedores, a su red de ventas en general, en esta teoría que yo denomino los 3 mis, y se basa en mi producto, mi empresa y mi persona. Te repito: mi producto, mi empresa y mi persona. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de comerciales se enfocan única y exclusivamente en conocer las características de su producto o servicio, y pueden ser unos cracks en ello, pueden estar totalmente documentados en conocer también la empresa, los productos que están ofreciendo en relación a las características, ventajas o inconvenientes que puede tener su competencia, y también se centran en el propio conocimiento que ellos tienen, en su propia persona. Pero te hago una pregunta muy simple que suelo hacer en todos los cursos. ¿Esas 3 cuestiones crees que realmente son importantes para tu cliente? Para el cliente lo más importante es solventar su necesidad. Entonces, todo tu conocimiento tiene que ir enfocado a resolver esa necesidad. Te recuerdo también la diferencia fundamental que existe entre características y beneficios, y eso es otro error también muy común en la mayoría de vendedores. Están muy diestros en conocer las características de su producto, pero no saben transformar esa serie de características, que no dejan de ser generales, en cómo pueden beneficiar de una forma directa, de una forma específica a su cliente. En definitiva, como clientes, tú, yo y todas las personas lo que buscamos es satisfacer nuestra necesidad, y en la medida que ese producto pueda adaptarse a esa satisfacción personal que estamos buscando, vas a vender. Si no lo consigues, no vas a vender. Entonces, cuando tú me hablas de comunicación, te diría algo que suelo aconsejar siempre a todas las personas, que es en cualquier conversación que vayas, llévate una grabadora, póntela en el bolsillo o en el bolso, y cuando estés en casa, repasa cuál ha sido tu discurso, repasa cómo has contestado las preguntas de tu cliente, porque ahí te vas a dar cuenta realmente si estás comunicando o simplemente estás informando y no estás llegando a tocar la fibra del cliente, que en definitiva es lo que le va a impulsar a él a tomar la decisión de compra.
Reflexiona sobre esto y verás si realmente estás teniendo una muy buena comunicación o simplemente estás informando o soltando un discurso de ventas, que es lo que suele ser habitual en la mayoría de comerciales. Por ello te reitero, procura grabarte en cada conversación y vas a ver las enormes lecciones que vas a sacar, porque no es lo mismo el discurso que crees que estás utilizando cuando estás interactuando, que de una forma efectiva, cuando estés cómodamente en casa, poder escuchar esa grabación y vas a sacar conclusiones muy, muy importantes que te van a ayudar a mejorar muchísimo tu comunicación y por consiguiente también tu nivel de ventas. La siguiente pregunta me la hace Josep López desde Igualada, en Barcelona. Me pregunta Josep, me gustaría preguntarte cómo es posible estar más organizado cuando por el día a día de mi negocio estoy a menudo desbordado de trabajo y lo que tenía previsto resulta inútil por la cantidad de imprevistos que surgen. Josep, he escogido tu pregunta porque es algo que yo creo que la inmensa mayoría de emprendedores están abocados a ello. Piensa que en psicología del marketing y también en organización aplicamos siempre la ley de Pareto, ¿no? La ley del 80-20 o del 20-80. Y te vas a dar cuenta, si haces un breve checklist, una breve comprobación del final de tu día, que prácticamente el 80% de las tareas a las que has estado abocado durante esa jornada no han sido efectivas, o al menos no están enfocadas en la dirección de lo que tú deseas obtener, de lo que deseas conseguir, de tus objetivos y de tus metas. Es decir, estás mal, pues posiblemente, deduzco por lo que me estás explicando en el correo electrónico, que la inmensa mayoría de tus acciones en el día a día no están enfocadas en áreas de alta rentabilidad, que son las que en definitiva te van a proporcionar los resultados y los beneficios económicos que estás buscando, ¿no? Me comentas que estás desbordado de trabajo. Obviamente, si ocurre esto es porque no tienes una buena planificación y una buena organización. Tengo que puntualizar esto, Josep, porque muchas veces sí que existe una buena planificación, sabemos hacia dónde queremos ir, pero el día a día de nuestro negocio nos impide que estemos realmente acotando ese plan de acción, que lo estemos de una forma efectiva y real llevando a la práctica. Es decir, no estamos cumpliendo ese plan de acción que previamente nos marcamos nosotros mismos, ¿no? Y deduzco que puede ser tu caso. Haces una puntualización también muy importante porque me hablas de los imprevistos, pero quiero distinguir aquí un concepto que resulta vital. Nosotros no podemos eliminar los imprevistos. Los imprevistos son inherentes a la actividad humana y obviamente también a la actividad profesional y a la actividad empresarial. Nunca vas a poder obviar los imprevistos. Lo que sí que puedes hacer, Josep, y de hecho deberías hacer si no quieres verte desbordado, es que esos imprevistos en los cuales puedes estar sometidos en el día a día no acaben convirtiéndose en interrupciones. ¿Entiendes la diferencia? No es lo mismo un imprevisto que una interrupción. Cuando ese imprevisto me desenfoca de lo que yo tengo que hacer, de esa tarea que yo me he marcado, que yo me he agendado, que yo me he planificado, entonces eso se convierte en una interrupción. No puedo controlar el imprevisto, no puedo controlar lo que me ocurre en la mayoría de las ocasiones, pero sí que puedo controlar y decidir qué es lo que quiero hacer en base a eso que me ocurre. Entonces, la inmensa mayoría de los emprendedores lo que ocurre es que se dejan llevar por estos imprevistos que, como tú me dices, te ocurren a menudo y caen en las interrupciones continuas y ya se desenfocan de su plan de acción que tenían trazado previamente. Si esto lo haces de una forma puntual, pues no pasa nada, será un pequeño lapsus en tu camino y será un día que a lo mejor no ha sido demasiado provechoso. Ahora, el problema es que los imprevistos acaben convirtiéndose en interrupciones de una forma continua. Como decimos en el argot coloquial, los árboles no te dejan ver el bosque y estás más enfocado en resolver problemas en el día a día, con una actitud posiblemente de apagafuegos, que estar enfocado es realmente lo que te da dinero, en tus objetivos y en tus metas. Esto se consigue agendando un plan de acción de una forma organizada, metódica, con unos ejercicios también en los que te vas a dar cuenta de una forma real y efectiva en qué estás dedicando el tiempo y cómo lo podrías dedicar, y aprender a delegar para que esos imprevistos no acaben interrumpiéndote
los propósitos que te habías marcado en la jornada. Pero ya de entrada, la actitud de verte desbordado sin duda es porque no tienes una planificación correcta. Tengo multitud de artículos en mi blog en los que hablo de cómo planificarte, cómo organizarte, y si quieres profundizar más, también puedes asistir a mis talleres de planificación. Ya lo sabes que ahí puedes obtener muchísima más aplicación práctica de todo lo que quieras conseguir. La siguiente cuestión me la plantea Joaquín Clemente, me la hace desde Bilbao, aquí en España, y me dice: sigo tu blog desde hace tiempo y he visto que insistes mucho en el tapping para desbloquear creencias limitantes, pero he probado tantos métodos sin obtener resultados que ya no confío demasiado. ¿Cuál es la diferencia fundamental con otros sistemas? Joaquín, te diría que esto es una conducta habitual la que tú tienes. Es obvio, si has probado diversos sistemas y no has tenido resultados, pues es obvio que estés quemado, ¿no? Decimos en el lenguaje de la calle, en el lenguaje coloquial, el estar frustrado o el estar quemado porque no has obtenido resultados. Esto es obvio. Yo te preguntaría que qué sistemas has probado y por qué no has obtenido resultados, porque en principio todos los sistemas que van enfocados a la limitación, al romper las creencias limitantes, vas a obtener en mayor o menor medida resultados. Otra cosa es cómo los estés aplicando, que lo desconozco. No sé si estás perseverando. Hay muchas personas que quieren obtener resultados rápidos y también dicen: no, es que no estoy obteniendo resultados. No, estás a punto de obtenerlos, pero todo es un camino. Los hábitos, los patrones, las creencias, las actitudes que tienes a día de hoy no las has constituido de un día para otro. Las has constituido a través del tiempo, a través de la repetición, y del mismo modo necesitas desbloquear. Necesitas desandar el camino andado. Y no sé si la perseverancia se incluye entre tus virtudes. Los sistemas, en principio, hay muchísimos válidos. Todo depende de cómo los estés aplicando. La pregunta tuya directa de cuál es la diferencia fundamental y por qué me enfoco mucho yo en el tapping. Bueno, me enfoco en el tapping y en otras técnicas que aplico. Lo que ocurre que a raíz de mi último libro, pues muchísima gente me conoce por el tapping, pero yo aplico diversas técnicas, no solo el tapping. Si yo soy un enamorado del tapping y lo defiendo a capa y espada, es porque en mi experiencia he podido comprobar que es el sistema más rápido, más efectivo y, lo más importante, más sencillo para obtener resultados. Entonces es una herramienta tremenda, sobre todo para gente como tú, gente que viene quemada a lo mejor de trabajar duro en otros sistemas de desarrollo personal y no obtener resultados. Prueba el tapping y vas a ver resultados rápidos y sorprendentes. En mi blog también tienes infinidad de artículos. No sé si has leído también mi último libro, pero ahí puedes encontrar mucha información también de forma gratuita en el blog, y te animo a que practiques, que no te quedes obviamente en el conocimiento, sino que lo pongas en práctica, ¿no? Con el tapping he resuelto infinidad de temas, tanto en el ámbito de las creencias como en el ámbito físico y en el ámbito también emocional. Es algo fantástico y te animo a que lo pruebes realmente con convicción, porque el tapping te aseguro que funciona, Joaquín.